escuchado ustedes o qué saben ustedes del famoso efecto espectador? Bueno, cuando usted está viendo un partido de fútbol, usted no está participando en el partido, ¿verdad? Lo está viendo, significa que somos espectadores. Pero ¿qué sucede cuando somos simples espectadores en una situación difícil? Cuando una persona, por ejemplo, está pasando por un momento difícil, tuvo un accidente, le sucedió algo y tal vez nosotros no vamos a auxiliarlo, no vamos a ayudarlo. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es realmente el efecto espectador? ¿Ha escuchado usted la famosa frase de mañana nos puede pasar a nosotros? Pasaremos de ser espectadores a ser protagonistas, lo que es muy cierto. Quiero contarles una historia que fue lo que partió o lo que dio pie para que se empezara a estudiar esto de efecto espectador. Miren ustedes, hace 50 años, un 13 de marzo de 1964, bueno, en 1964, creo que es un poquito más a esta fecha, hubo una muchacha, una joven que se llamó Kitty Genovese, era una joven de 28 años. Miren usted, le voy a comentar qué fue lo que pasó con esta chica. Ella salió de su trabajo, se fue para su casa y en lo que se salía de su auto intentaba entrar a su apartamento, pasó alguien y la asaltó, le quitó todo lo que tenía, la golpeó y la dejó tirada por ahí en el suelo. Esto pasó en Nueva York. El muchacho se fue a ver cuál era el botín que tenía y luego regresó y volvió a ver que la muchacha seguía ahí. Entonces dijo, bueno, pues ya que sigue por acá, la violó, la apuñaló y evidentemente la mató. Usted dirá, bueno, pero eso es algo normal hoy en día, pues un caso, un asesinato, tal vez, que bueno, fue hace, imagínense ustedes, en el 64. ¿Qué fue lo que llamó la atención de este caso a la opinión pública, a los medios de comunicación en aquel entonces? Lo que llamó la atención en este caso fue que cuando sucedió el asesinato de Kitty, habían 38 personas asomadas por la ventana como que si fuera una película de acción, viendo lo que le había pasado a esta muchacha. Oigan bien, 35 minutos, 38 personas viendo desde la ventana qué le pasaba, así como que, híjole, ¿qué le pasó a la muchacha? Sin hacer nada, como completamente espectadora de una película de suspenso o de terror. Al final, ya como cuando ya tenía como 30 minutos el asesino a estar violando, a estar matando a esta muchacha, alguien que a saber quién habrá sido, no se sabe, llamó a la policía para que llegaran. Evidentemente, cuando la policía llegó, pues ya, ¿qué iban a hacer? Ya habían matado y apuñalado a la muchacha. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, ¿por qué nadie salió a ayudarla? ¿Por qué vieron que estaban matando, estaban violando en plena calle a una muchacha de 28 años? ¿Por qué nadie salió a pedir ayuda o a ayudarla? Óigame, si hubieran salido los 38 vecinos, ¿usted cree que no hubieran detenido al maleante? O que en la primera oportunidad que él se fue no hubieran podido rescatar a la muchacha. Alguien podría decir, sí lo hubiéramos podido hacer. Pero ¿qué sucede? Esto es como una indiferencia colectiva que la vemos mucho hoy en día. Vemos a alguien en problemas y todo el mundo se queda solo viendo como que alguien más le ayude, que alguien más haga esto. Esto, como les digo, provocó que la prensa llegara y dijera, bueno, ¿qué pasó? Porque no era a altas horas de la noche. Se sabía que había muchas personas en la ventana viendo qué es lo que estaba pasando con Kitty. La pregunta es, hoy en día, ¿será que no sucede lo mismo? Ahora bien, ¿qué es esto? Esto, fíjense ustedes, aunque no parece, tiene un nombre y se llama, como les decía, el efecto espectador. Esto es un ejemplo claro de una indiferencia colectiva. Como les digo, esto se llamaba en aquel entonces el síndrome Genovese, pero hoy en día pues ya se le llama como efecto espectador, un poquito más claro el nombre. Pero en sí, ¿en qué consiste este efecto? ¿De qué se trata? ¿Cómo es que todos o en algún momento nos vemos nosotros envueltos en lo que es el efecto espectador? Podemos resumirlo de la siguiente forma, escuche usted. Cuanto más sea o cuantas más personas se encuentran observando una situación de emergencia, menor es la probabilidad de que alguno de ellos ayude. Ok, lo vamos a ir explicando más fácil. De manera que es más fácil ser ayudado si solo hay una persona observando que si hay varias. Miren ustedes, hubieron en aquel entonces cuando sucedió esto y muchas investigaciones, pero hubieron dos psicólogos, John Darley y Bibb Latané, que decidieron investigar este hecho. ¿Qué había pasado con esta gente? Y miren ustedes, hicieron varios experimentos
llamaron a un grupo de estudiantes a que resolvieran un cuestionario. El cuestionario no tenía nada que ver tal vez, y lo que ellos querían era, le dieron el cuestionario. La investigadora que le daba el cuestionario se iba a otra habitación separada por una cortina. Ella decía que ya iba a regresar mientras ellos respondían el cuestionario. En una habitación había una persona sola y en otras habitaciones habían personas en conjunto. Al pasar un rato, los estudiantes la escuchaban que ella se iba por la escalera y había un sonido como que se caía y ella empezaba a gritar que le ayudaran. No me puedo mover, no me puedo mover. Miren ustedes, aquí se comprueba un poquito más. Cuando los estudiantes estaban solos en la habitación, o sea que solo había una persona en la habitación, el 70% iba a ayudarla, iba a buscarla. En cambio, los estudiantes que estaban con más personas, o sea 2, 3 personas, solo en un 20% fueron a ayudarlo. ¿Qué significa? La presencia de otra persona en el mismo lugar en el que estamos inhibe o detiene nuestra acción. Miren ustedes, ¿por qué sucede esto? Este fenómeno, que es un fenómeno psicológico muy curioso, como que inhibe o corta una acción altruista. O sea, la acción de ayudar a otra persona se da por 3 razones. Miren, hay algo que se llama dilución de la responsabilidad. Sucede mucho. Uno dice, como hay más personas que pueden ayudar, entonces yo digo, ya la va a ayudar a alguien más o ya lo va a ayudar a alguien más. La responsabilidad se distribuye entre todos los espectadores, de forma que cuantas más personas hay, menos responsabilidad siento yo como persona. Amigos, les voy a poner un ejemplo claro que se da en nuestro país. Yo escuché, una amiga una vez me comentó que ella iba en un bus de ruta, iba lleno. Y una mujer, una muchacha joven, cipota, de tal vez unos, que me dijo ella, como 13 años, se subió a asaltar el bus con un lápiz grafito. Oiga bien, un lápiz grafito. Y dice que agarró a otra persona con el lápiz como un arma en el cuello. El bus iba lleno. Nadie se levantó a ayudar. Yo les digo, si va con un arma de fuego, pues es todavía entendible. Pero iba con un lápiz grafito. La pregunta es, ¿por qué nadie se levantó a ayudar? ¿Por qué nadie se levantó? Óigame, con que le pusieran el pie, la muchacha se hubiera caído. La pregunta es, ¿por qué? Porque todos cayeron en el efecto espectador. Palabras difíciles. ¿Qué significa? Se inhibió su altruismo y hubo una dilución de la responsabilidad. Todos dijeron, no, aquí otro tiene que ayudarlo, aquí otro tiene que levantarse. Me voy a ir a un ejemplo más sencillo, que siempre hemos hablado que es educación, pero yo podría decir que en este caso aplica mucho lo que es el efecto espectador. Se sube una muchacha con 4 niños en los brazos, bueno, no sé si 4 niños en los brazos llenos de bolsas. Hay un montón de gente sentada. Todos están esperando que sea otro y no el mismo el que se levante a darle la silla. ¿Por qué? Porque hay una dilución de la responsabilidad. Miren que esto es un juego mental que uno ni se da cuenta que ha caído en eso. Porque uno dice, no, como habemos tanto, pues me imagino que va a ser otro que lo va a hacer. Dice el adulto va a ser uno más joven. Dice el más joven va a ser uno más adulto. Dice la mujer tiene que ser un varón. Dice el varón va a ser una mujer. Caemos en una dilución de la responsabilidad. Cuantas más personas hay en un lugar, menos probabilidades hay de que le ayuden. Por ejemplo, amigos, hoy en día asaltan a plena luz del día y yo me pareció interesante hablar de este tema porque vi en un periódico nacional que salieron las fotografías de cómo asaltaban a plena luz del día. A una muchacha le quitaron el celular y se miraba en los alrededores gente observando. Y yo digo, no andaba ni siquiera armado. ¿Por qué nadie la ayudó? Porque caímos en el efecto espectador. Porque todos están pensando que tiene que ser otro el que le tiene que ayudar. Otro punto es porque caemos en algo que se llama ignorancia pluralista. ¿Qué es esto? Como les digo, inhibe la expresión de una actitud porque se piensa que la mayoría no la comparte, aunque en realidad no sea así. Por ejemplo, uno puede pensar, nadie ha hecho ni ha dicho nada por la persona porque tal vez yo estoy pensando que tiene problemas y no es así, tal vez estoy pensando de una forma exagerada. Es decir, confiamos en la actuación de los demás, creemos que como nadie más está haciendo nada, entonces eso es lo correcto. Pensamos, bueno, voy a confiar mucho en lo que está pensando la otra persona y no voy a decir nada, cuando lo cierto es que todos están pensando lo mismo que usted y por ese motivo nadie ayuda. Si nadie ha hecho nada, dice uno, es que realmente no pasa nada. Hicieron hace un tiempo una investigación, hace poco, lo vi hace como 2 años, bueno, ni tampoco. Estaba una mujer
golpeando a un hombre en plena calle y estaban siendo grabados. La gente pasaba y solo observaba, y no hacían nada. La pregunta aquí es por qué nadie hacía nada, porque tal vez alguien decía, bueno, ¿por qué nadie va? Porque tal vez él tiene la culpa y se están peleando porque él tiene la culpa y pues lo voy a dejar porque yo creo que así es. ¿Por qué? Porque está esa ignorancia pluralista que nosotros creemos, si nadie ha hecho nada es porque no pasa nada. Tal vez yo estoy exagerando, tal vez yo pienso que está mal, que está bien. Y miren ustedes que yo miraba que se había hecho un estudio así también en China, si no me equivoco, que dice que era un experimento, ¿verdad? Atropellaron a un niño y nadie se movía a hacer nada, porque había tanta gente que todos creían que era otro el que tenía que hacer. Y el último punto en lo que se basa este experimento es algo que se llama aprensión ante la evaluación. ¿Qué significa esto? Miedo, miren ustedes hasta dónde llega ese miedo a que evalúen nuestra actuación, ya que el resto de los espectadores van a estar mirándonos y van a juzgar si lo hacemos bien o mal. Miren ustedes, o sea, no ayudamos a una persona porque creemos que alguien va a decir, no, lo está haciendo mal, lo está haciendo bien. Por ejemplo, si es una situación de primeros auxilios, alguien va a decir, no, pero yo no voy a ir a ayudar porque tal vez van a decir que no se hace de esta forma, se debe hacer de la otra, se debe ayudar de esta forma, de la otra. O sea, tenemos ese miedo de cómo nos van a evaluar en la forma en la que nosotros estamos ayudando. Sin embargo, si estamos solos, nadie nos va a decir si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si lo hicimos correctamente, lo hicimos incorrectamente. Por eso nos lanzamos más a hacer lo que cuando estamos acompañados. Entonces, a manera de resumen, el efecto espectador es aquel efecto en el que nosotros creemos que no debemos actuar cuando una persona está en peligro, cuando una persona necesita ayuda, porque hay dilución de la responsabilidad. O sea que como hay más personas, la de responsabilidad se distribuye y yo creo que aquel debe hacerlo, que el otro debe hacerlo. Ignorancia pluralista, cuando nosotros creemos que estamos siendo exagerados ante la situación y como nadie está haciendo nada, significa que tal vez yo estoy pensando mal y no necesita mi ayuda. Y aprehensión ante la evaluación, que significa que tengo miedo a que evalúen de manera negativa en la forma en la que yo estoy ayudando, a que crean que estoy haciendo las cosas mal. Miren ustedes, esto es el efecto espectador, lo vemos a diario en las calles de nuestro país, a diario. Entonces, a modo de conclusión y analizando la pobre repercusión social que está teniendo, por ejemplo, la crisis económica en nuestro país o que la situación de seguridad. Seamos honestos, hoy en día he escuchado mucho que la gente dice, no, ¿y yo por qué le voy a ayudar? Me voy a ir yo en el barco, dice la gente, o tal vez si yo ayudo me va a ir peor a mí. Si bien es cierto, hay situaciones en las que realmente uno no puede hacer nada, pero ¿por qué ni siquiera nos tomamos la molestia de agarrar un teléfono y llamar al 911 o de hacer una llamada anónima, de ayudar de alguna forma? Pero no lo hacemos de ninguna manera y menos si hay más gente, porque caemos en esa dilución de la responsabilidad. La pregunta es, ¿ha caído usted en algún momento en el efecto espectador? ¿Ha sido víctima usted del efecto espectador? Ya sea como espectador, ya sea la persona que necesita la ayuda y usted mira un montón de gente a su alrededor y nadie le ayuda, nadie le brinda esa mano amiga. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Se puede hasta cierto punto entonces detener esto si ya sabemos en algún momento uno puede decir, hey, estoy siendo parte o estoy siendo víctima del efecto espectador, debo de ponerme pilas, hacer algo y ayudar? Como les digo, aquí no se trata de que la persona sea buena o mala, sino que hay una dilución del altruismo, hay un bloqueo al altruismo. La gente piensa, como les digo, que otro tiene que ayudar, que otro tiene que hacer, y hemos caído mucho en esto. Pero yo les digo, pensemos, como les decía al inicio, mañana nos puede pasar a nosotros, pasaremos de ser espectadores a ser protagonistas. No se trata de que nos vamos a tirar de superhéroes, porque hay situaciones, insisto, en las que realmente uno no puede hacer nada, pero hay otras situaciones en las que sí podemos hacer algo. Entonces, seamos un poquito más altruistas. Si podemos ayudar, hagámoslo. Hay situaciones en las que realmente hemos podido ayudar y porque creemos que otro lo puede hacer, nosotros no lo hacemos. Para finalizar, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, usted sabe que en X casa del barrio, el hombre o la mujer o alguien de la familia golpea o maltrata a otra persona. Y usted escucha todos los días a las 8 de la noche que están golpeando a esa persona y nadie
llama para que llegue un oficial a ver cómo está la situación, porque todos creen que el otro vecino, que el otro vecino, que el otro vecino lo va a hacer. Esto no es cuestión de que hay que metido, que metida, no. Esto es cuestión de ayudar al prójimo, esto es cuestión de ayudar a la otra persona. No dé su nombre ni diga quién es, si se puede ayudar, hagámoslo, pero recuerde que cuando no hacemos esto somos víctimas del efecto espectador.